Bueno, resulta verdaderamente fascinante intentar, no sé, ponerse en la mente de alguien que, o sea, con apenas 23 años, ve cómo absolutamente todo su mundo colapsa por completo. Uf, totalmente. Es una edad complicadísima. Exacto. Hablamos de una edad en la que se supone que, digamos, la vida recién está tomando impulso, ¿no? Pero para esta persona, todos los proyectos, todas las certezas y esos sueños de gloria enormes, pues se han hecho pedazos. Ajá, se desmoronan por completo. Y lo más asombroso de este escenario, al menos para mí, no es el colapso en sí, sino el lugar donde él encuentra la respuesta definitiva a toda esa crisis. O sea, no ocurre leyendo un manual de estrategias para el éxito, Claro, ni buscando en internet como haríamos hoy. sí, ni buscando la validación de un grupo de amigos, influyentes o algo así. La respuesta aparece, fíjate, en el piso polvoriento y frío de un edificio abandonado con el techo a punto de venirse abajo. Ese contraste tan brutal es justamente el punto de partida para nuestra inmersión profunda de hoy. Y es, la verdad, un punto de partida que no podría ser más relevante para quienes habitamos este mundo tan hiperconectado. Porque la historia que vamos a desmenuzar hoy, aunque ocurrió hace siglos, funciona como un espejo de una nitidez impresionante para entender, bueno, nuestra propia batalla moderna contra el ruido mental. Totalmente. Es que nos obliga a mirar de frente cómo lidiamos con el fracaso y con esa saturación constante en la que vivimos. Y para quienes nos escuchan y de pronto se preguntan ¿en qué material nos estamos apoyando hoy? Les cuento que exploramos un documento interesantísimo. Fue preparado para el Jubileo 2026, que es una celebración que conmemora los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. 800 años, wow, se dice fácil. Sí, un montón. Específicamente, nuestro análisis se basa en el dossier número 2 de la Orden Franciscana Seglar Nea Nuestra Señora de Itatí. Y aquí quiero hacer una aclaración súper importante desde el inicio, porque, la misión de nuestra exploración de hoy no es repasar una biografía histórica tradicional, llena de fechas estáticas o datos enciclopédicos que uno podría encontrar en cualquier resumen. Exacto, no es una clase de historia. Cero. La verdadera meta es extraer las pepitas de oro sobre un tema universal y urgente que este material detalla con una precisión casi quirúrgica, que es, básicamente, la necesidad extrema y vital del silencio para poder escuchar un propósito mayor. Y esa distinción es clave, porque lo primero que sorprende de este análisis es cómo aterriza una figura histórica gigantesca, bajándola de los vitrales y presentándola en un estado de vulnerabilidad absoluta. O sea, nos sitúa alrededor del año 1205. Ok. Tenemos a un Francisco de 23 años que regresa de la guerra, pero la imagen triunfalista, la del héroe, brilla por su ausencia. Vuelve gravemente enfermo, sumido en el fracaso militar y personal, y atravesando una confusión interior inmensa. Es una crisis de identidad profunda, donde simplemente no sabe quién es ni hacia dónde dirigir el siguiente paso de su vida. Exacto. El retrato que se hace de este momento en el texto, no usa ningún tipo de eufemismo. Aquel joven que poco tiempo antes era literalmente el alma de las fiestas de Asís. El más popular, digamos. Claro, el que perseguía con desesperación el reconocimiento y la gloria militar, de pronto siente que absolutamente todo eso suena a hueco. Sus antiguos amigos, las conversaciones de siempre, le resultan extrañas. Ya no encaja en la vida que había construido, no. Sí, se siente ajeno a su propia vida. Ajá, y empujado por esa alienación, empieza a buscar la soledad de manera casi instintiva. Es en esa búsqueda que termina cruzando la puerta de una pequeña capilla a las afueras de la ciudad, conocida como San Damián. Y ojo, no es un lugar de prestigio. Es una iglesia semiabandonada, con las paredes cuarteadas, un techo que amenaza con derrumbarse en cualquier momento, un sitio al que ya nadie le presta la más mínima atención. Y es precisamente en ese escenario de deterioro físico, bien lejos del ruido de la ciudad y de las expectativas sociales, donde ocurre el evento fundacional. Hay una cita central súper potente que se rescata de la leyenda mayor de San Buenaventura. Sí, la leí. Es buenísima. Describe el momento exacto en que Francisco se arrodilla frente a un antiguo crucifijo bizantino. En medio de ese silencio absoluto y de ese espacio roto, la imagen mueve los labios y lo llama directamente por su nombre, con una directriz clarísima. Le dice, cito textualmente, «Francisco,
ve y repara mi iglesia, que como ves, está toda en ruinas. Ok, vamos a desempacar esto, porque aquí hay algo profundamente contraintuitivo que desafía nuestra forma habitual de pensar. A ver, contame. Porque normalmente uno asumiría que para experimentar un nivel de claridad tan trascendental, para escuchar una vocación de esa magnitud, pues se requeriría un estado previo de iluminación espiritual casi perfecta, ¿no? O sea, habría que estar en el pico máximo de la sabiduría personal, súper equilibrado. Totalmente, uno imagina a alguien meditando en la cima de una montaña, inmaculado. Exacto. Pero esta perspectiva sugiere exactamente lo opuesto. Entonces yo me pregunto, ¿significa esto que tocar fondo, perder el rumbo y ver cómo se desmoronan todas las certezas que uno ha construido no es un simple tropiezo, sino que a veces es un requisito previo e indispensable para realmente poder prestar atención? Esa es una lectura brillante, y de hecho es la tesis central de este momento histórico en el texto. El análisis es muy claro al explicar que la voz no se hace presente porque existiera una espiritualidad inmaculada o una preparación previa súper meticulosa. Todo lo contrario en realidad. ¡Wow! Esa escucha se vuelve posible porque quizás por primera vez en toda su vida había un verdadero silencio interior. El fracaso había actuado como una barredora. Había vaciado la mente de todas las respuestas prefabricadas, de los planes de éxito, de los proyectos personales y sobre todo de esa necesidad constante de agradar a los demás. Claro, el ego se quedó sin batería. Tal cual, todo ese ruido ensordecedor del ego había colapsado por completo. Y ese vacío mental y emocional se convirtió en un espacio acústico perfecto. Fue la condición física y espiritual indispensable para que algo nuevo pudiera entrar. Porque si la mente hubiera estado llena de sus propios planes, si el ego hubiera estado intacto, no habría existido el espacio físico ni mental para escuchar una directriz externa. Esa es una imagen visual poderosísima. El fracaso absoluto funcionando, o sea, como el mejor espacio acústico que existe. Me deja sin palabras. Es que cambia toda la perspectiva. Sí, pero claro, si damos un salto desde el año 1205 hasta la realidad en la que nos movemos hoy, el desafío parece haberse multiplicado exponencialmente. Y aquí es donde el documento hace una lectura brillante de nuestro presente, porque describe la época actual como la era del ruido administrado. El término ruido administrado es una genialidad diagnóstica. Divide el problema en dos frentes muy claros. Por un lado tenemos el ruido exterior, del que, todos somos víctimas conscientes, ¿no? Uf, ni me lo digas. Las notificaciones que no cesan nunca, las pantallas reproduciendo contenido en bucle, la necesidad social de que siempre haya música o un televisor de fondo encendido solo para no sentirnos solos en una habitación. Sí, esa necesidad de tener sonido constante para tapar el vacío. Exactamente. Pero la verdadera advertencia del texto se centra en el segundo frente, que es mucho, mucho más sutil, y es el ruido interior. Y ese ruido interior es implacable. Para mí es el peor. Es esa lista interminable de tareas pendientes que asaltan la mente en los momentos más inoportunos, incluso cuando alguien intenta participar de una ceremonia religiosa, o sentarse a meditar, o solo tener un instante de reflexión. Claro, cuando intentas desconectar es cuando más ataca. Es la planificación del día siguiente que irrumpe sin permiso, la voz de la ansiedad y la preocupación que, francamente, nunca termina de apagarse en nuestra cabeza. Y lo más revelador de este punto es que se señala un consenso interesantísimo entre disciplinas que, digamos, uno no suele juntar. Lo que los místicos sabían por pura experiencia hace siglos es lo mismo que los neurocientíficos están confirmando en los laboratorios hoy. Lo que es fascinante aquí es cómo ambas vertientes concluyen exactamente lo mismo sobre la mecánica de la mente humana. O sea, cuando al cerebro no se le asigna una tarea específica, cuando no está resolviendo un problema inmediato o leyendo un correo, no entra en un estado de reposo pacífico. Para nada. No se apaga como una computadora. Ojalá. Automáticamente entra en lo que la ciencia llama su red neuronal por defecto. Empieza a rumiar, comienza a anticipar escenarios catastróficos, reproduce discusiones de hace 5 años intentando, encontrar mejores respuestas y ensaya conversaciones que probablemente nunca van a suceder. El análisis del dossier subraya que, sin un entrenamiento deliberado, la mente humana percibe el silencio como una amenaza real y hace absolutamente todo lo posible por huir de él.
Es como si nuestro cerebro fuera una radio vieja que entra en pánico absoluto si la perilla no encuentra una estación clara. Qué buena analogía. O sea, prefiere sintonizar y escuchar pura estática ensordecedora, ese ruido molesto, antes que soportar el silencio total. Y es el motivo por el cual resulta casi imposible, piénsalo, estar en la fila del supermercado o esperando a que el semáforo cambie a verde sin sacar el teléfono del bolsillo de forma automática. Nuestra sociedad actual prácticamente ha convertido al silencio en un sinónimo de improductividad, como si no estar ocupado fuera una especie de fracaso moral. Y esa evasión sistemática, esa necesidad patológica de estar siempre sintonizando estática, acarrea lo que el texto define claramente como un costo espiritual altísimo. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Bueno, la tradición mística sostiene que la divinidad efectivamente se comunica, que hay una acción constante en nosotros, pero establece una condición innegociable sobre la frecuencia en la que opera esa comunicación, y es que ocurre exclusivamente en el registro del silencio, jamás en la estridencia. Ok, claro. De hecho, se utiliza una imagen clásica, la del profeta Elías, quien buscó una señal y no la encontró en el fuego arrasador ni en el estruendo de un terremoto, sino únicamente en un susurro sumamente delicado, como en una brisa suave. Si conectamos las piezas, comprendemos por qué el encuentro fundacional de Francisco se dio en la oscuridad aislada de San Damián y no en medio de la plaza comercial y ruidosa de Asís. La advertencia es contundente. Si uno vive inmerso en ese ruido administrado y jamás lo apaga, se vuelve, pues, inevitablemente sordo al susurro. Y esto plantea una de las reflexiones más incómodas, la verdad, para cualquiera que intente analizar su rutina diaria. Porque, ya no se trata de medir cuántos decibeles hay en el entorno físico, o de si uno vive en el campo o en el medio de una metrópolis. No, el problema no es el tráfico de la calle. Exacto. La verdadera métrica, la difícil de medir, es cuántos minutos de silencio interior logramos sostener en un martes cualquiera. ¿Existe siquiera un lapso de 15 minutos donde se detenga la maquinaria de resolver problemas, de producir, de planificar, y simplemente exista la capacidad de estar presente, sin ninguna agenda y sin esperar un resultado tangible? Es una métrica severa, sin duda. Es más, casi nadie pasa esa prueba hoy en día. Pero la incapacidad de lograrlo no responde únicamente a la adicción a la tecnología o al ritmo cultural, Hay una capa psicológica mucho más profunda en esta evasión. A ver. Evitamos el silencio con tanto ahínco porque en el fondo nos incomoda enormemente enfrentarnos a nosotros mismos. Al remover la cortina de humo del ruido y la actividad constante, lo que emerge a la superficie son, los dolores que no hemos querido procesar, las ansiedades que mantenemos sedadas a base de hiperactividad y las preguntas existenciales que preferimos ignorar. El ruido, en este sentido, es un mecanismo de defensa perfecto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, además de esta barrera psicológica de no querer ver nuestros propios problemas, se introduce una razón espiritual muy concreta en el texto para huir del silencio, y francamente a mí me parece intimidante. Es que da un poco de miedo, ¿sí? Totalmente. Se sugiere que evitamos el silencio porque en él corremos el enorme riesgo de escuchar cosas que definitivamente no queremos escuchar. Y el protagonista de esta historia es la mejor prueba de esto. A ver, él no se levantó esa mañana con ganas de dedicarse a restaurar un edificio en ruinas. Esa vocación no estaba en su radar, no era su plan de vida. Entró a esa capilla sin saber con qué se iba a topar y los planes de su vida fueron reescritos por completo sin su autorización previa. Exactamente. Es por esto que el documento afirma, con mucha contundencia, que callarse de verdad es un acto de valentía extrema. Significa renunciar a la posición de director de orquesta de tu vida. Es aceptar perder el control absoluto de la narrativa personal para, ponerse a disposición de una voluntad distinta, asumiendo el riesgo latente de escuchar una directriz que puede descolocar los planes a futuro, desafiar las comodidades actuales o exigir un nivel de entrega que uno jamás habría planificado por cuenta propia. Claro, es soltar el volante por completo. Por esta misma razón, se clasifica la oración seria y honesta. Y ojo, no me refiero a recitar cosas de memoria o a leer una lista de peticiones como si fuera la carta a Santa Claus, como uno de los actos más arriesgados que alguien puede emprender. Es una idea que da vértigo. Si lo pensamos bien, imaginemos que la vida es una casa.
Entrar en este nivel de silencio, según lo que estamos analizando, es como abrir la puerta principal de par en par a las 2 de la mañana sin saber quién va a cruzar el umbral ni qué te va a pedir prestado. Qué buena imagen, sí. O sea, tal vez quiera un vaso de agua, o tal vez te pida las llaves y te diga que la casa ya no te pertenece. Ante una perspectiva así, lo ilógico sería no sentir terror. Entonces me pregunto, ¿cómo lidia la mente humana con el pánico natural a que esa voz exija un cambio de vida tan rotundo que ponga de cabeza todo lo que se consideraba seguro? Ese miedo es absolutamente válido y en ningún momento el dossier intenta minimizarlo. Al contrario, se lo enfrenta lanzando interrogantes muy incisivos a quien lo lee. Plantea, por ejemplo, qué es aquello que, en el fondo, sospechamos que se nos está pidiendo cambiar. Esa pregunta duele. Duele, porque todos tenemos algo. Tal vez una dinámica tóxica en la familia, una decisión ética en el trabajo, o soltar un resentimiento profundo que llevamos cargando años. ¿Qué es eso que evitamos indagar en el silencio, precisamente porque no estamos dispuestos a asumir las consecuencias de escucharlo con claridad? Resulta revelador pensar que, a menudo, cuando llenamos la mente con largas listas de peticiones y de palabras en nuestras oraciones o reflexiones, lo hacemos justamente como un escudo táctico. Lo hacemos para evitar que se nos haga la pregunta que verdaderamente importa. Es un diagnóstico que golpea fuerte, de verdad, pero que al mismo tiempo tiene un efecto profundamente liberador cuando uno lo acepta. Ahora bien, si aceptamos que el silencio es una necesidad vital y a la vez una experiencia que aterra bastante, el siguiente paso lógico de esta inmersión es descubrir cómo se educa esta capacidad. Porque afortunadamente el texto establece con total claridad que saber escuchar no es una especie de superpoder esotérico reservado para místicos intocables o iluminados especiales. De ninguna manera es un superpoder inalcanzable. El documento lo describe como una habilidad profundamente humana, una capacidad que se debe entrenar gradualmente, que se desarrolla mediante la práctica constante y que lamentablemente, si se descuida, termina atrofiándose. Como un músculo, vamos. Como un músculo exacto, y el requisito indispensable para arrancar este entrenamiento es adoptar una postura que la tradición suele denominar pobreza de espíritu. Y aquí es fundamental no confundir esto con una falta de inteligencia o de recursos emocionales. Claro, no se trata de hacerse el tonto. Para nada. Es más bien una renuncia consciente a la arrogancia de la autosuficiencia. Consiste en tener la honestidad intelectual de admitir que uno no tiene todas las respuestas, que el esfuerzo individual muchas veces no basta para abarcar la vida entera y que se necesita de una guía externa. El estado en el que el joven Francisco llegó a las ruinas de San Damián, completamente vaciado de orgullo y agotado de intentar controlarlo todo, resultó ser la disposición anímica más perfecta posible para empezar a escuchar. Y fíjate que partiendo de esa disposición de humildad, el texto propone 3 movimientos prácticos y muy concretos para ejercitar la escucha en la vida diaria. El primero es crear silencio intencionado. Y aquí hay una advertencia crucial. Porque en la era actual, el silencio nunca va a llegar de forma natural. No, nadie te lo va a regalar. Exacto. Nadie va a encontrar de pronto 30 minutos vacíos en su agenda por pura casualidad. Hay que forzarlo, hay que elegirlo activamente. La recomendación que dan es bloquear al menos 10 minutos al día, aislando el teléfono en otra habitación, sin estímulos externos, donde la mirada solo pueda ir hacia adentro y, metafóricamente, hacia arriba. Y debemos reconocer que esos primeros intentos de aislarse por 10 minutos suelen estar llenos de ansiedad, porque el síndrome de abstinencia a los estímulos de las pantallas es muy real. Súper real. A los 2 minutos ya quieres revisar si te llegó un mensaje. Totalmente. Pero una vez que se logra estabilizar ese hábito, se pasa al segundo movimiento, que es fascinante por su profundidad. Lo llaman leer la propia vida como lugar de la palabra. Esto implica dejar de ver los eventos cotidianos como simples anécdotas que nos pasan al azar. ¿A qué se refiere? ¿Cómo buscarle significado a todo? Más o menos. Por ejemplo, una relación importante que se fractura y revela patrones de conducta propios, o un conflicto laboral que misteriosamente se repite en 3 trabajos diferentes, o incluso una ráfaga de alegría inesperada en medio de la rutina aburrida. La premisa es que la vida misma funciona como un texto cifrado.
No es simple ruido de fondo, sino un material que contiene significados que debemos aprender a descifrar activamente. Oye, me detengo aquí porque esto son hermoso en la teoría, pero en la práctica, te digo, me genera dudas bastante razonables. A ver, ¿por qué? Porque, si empezamos a intentar leer cada evento mundano como si fuera un mensaje trascendental, ¿no corremos un riesgo altísimo de volvernos superobsesivos? Es decir, si se me descompone el auto de camino a una reunión, o si alguien me cancela una cena a último minuto, ¿cómo distingo entre una verdadera lección que demanda un cambio interno y un simple, llano y aburrido tropiezo de la vida? Me parece que hay una línea extremadamente delgada entre cultivar una escucha atenta y caer en una paranoia total buscando señales místicas en un café que se derramó en la mesa. Es un punto buenísimo. Y mira, si conectamos esta válida preocupación con el panorama general de este análisis, vemos que afortunadamente no se ha dejado ese flanco al descubierto en el dossier. La solución a esa posible paranoia es justamente el tercer movimiento propuesto, que es compartir el discernimiento. Ah, ok. Se destaca un detalle vital de la historia original. Luego de vivir una experiencia tan íntima y sobrecogedora frente a la cruz, él no tuvo un repliegue solitario ni un aislamiento prolongado. La experiencia no se guardó en una caja fuerte como un secreto de un iluminado superior. Se llevó al escrutinio de los demás, se sometió a la prueba de fuego de la fraternidad y la comunidad. Entonces no fue algo puramente individual. Para nada. El mensaje es claro. La escucha que es auténtica jamás aísla a la persona. Por el contrario, la empuja hacia los demás y construye comunidad. El simple hecho de compartir las conclusiones con personas de confianza funciona como un cable a tierra, un sistema de seguridad infalible que neutraliza el autoengaño, la obsesión y la soberbia espiritual de la que hablabas. Convierte una aparente iluminación solitaria en una disciplina comunitaria, terrenal y mucho más sensata. Es un mecanismo de equilibrio sencillamente brillante, ¿eh? Te exige hacer el trabajo introspectivo en la soledad más absoluta, claro, pero te obliga a salir a validarlo bajo la luz de la realidad compartida con otras personas. Y bueno, hablando de lugares físicos y realidades compartidas, luego de establecer estas prácticas tan concretas, el recorrido analítico hace un retorno narrativo que a mí me parece espectacular. Es mi parte favorita, la verdad. Es increíble, porque nos lleva de vuelta al punto de origen, a la capilla misma de San Damián, para develar el significado metafórico que encierra esa arquitectura en decadencia. Ese retorno es probablemente el corazón conceptual de todo este documento. Nos invita a observar detenidamente la elección del escenario por parte de esa voz. La comunicación más importante de su vida no se dio en un palacio impecable de Asís, ni en un templo lujoso recién inaugurado. Ocurrió en una estructura severamente deteriorada y casi olvidada por todos. Es exactamente en el epicentro de la ruptura donde la voz logra resonar. Y, inmediatamente después, el texto nos propone un ejercicio de espejos súper interesante, proyectar esa imagen sobre la condición humana misma. ¿Acaso no es ese un reflejo fiel de nuestra propia realidad interior? Entonces, ¿qué significa todo esto llevado a lo personal para quien nos escucha? Pues plantea que todos nosotros somos de alguna manera esa misma capilla. ¿Somos la estructura rota? Exacto. Somos personas plagadas de grietas, cargando techos que amenazan derrumbe bajo el enorme peso del estrés, de las expectativas o de las heridas pasadas. Es como si, digamos, la gran mayoría de nosotros operáramos como agentes de bienes raíces de nuestra propia existencia. Jaja, mostrando siempre la mejor cara. Claro, nos agotamos mostrando una fachada impecable al mundo, asegurándonos de que la sala de estar principal se vea recién pintada, perfecta para Instagram, mientras mantenemos cerradas con doble llave las habitaciones oscuras donde la estructura está colapsando, viviendo con el terror constante de que alguien descubra esas zonas dañadas de nuestra vida. Y lo verdaderamente asombroso de esta metáfora es la inversión total de roles que propone el texto. O sea, nos pasamos la vida entera intentando ocultar nuestras ruinas, bajo la falsa creencia de que debemos ser perfectos para ser dignos de encontrar un propósito. Y resulta que este documento nos dice que esas grietas que tanto odiamos de nosotros mismos son de hecho el punto de acceso principal. Tal cual, se lo califica como la buena noticia central de toda esta experiencia. Derriba por completo el tóxico mito del perfeccionismo en el que vivimos. No se demanda que las personas alcancen un estado de integridad impecable antes de ser convocadas a algo más grande. ¡Qué alivio, de verdad! Es un alivio inmenso.
No hay que terminar de reparar la casa primero para recién poder escuchar. El llamado se emite directamente en medio del caos y los escombros. Se nos recuerda que la vida del protagonista que ingresó a esa capilla aquel día estaba completamente destrozada, sin respuestas y llena de puros fracasos. Y eso no fue un impedimento. Fue, como venimos afirmando desde el inicio, la condición acústica exacta que se requería para que ocurriera el impacto. Es una síntesis que tiene el poder de quitar, no sé, una tonelada de peso de encima. Saber que la perfección no es la cuota de entrada para vivir una vida con un significado profundo. Uf, la verdad, qué viaje conceptual y emocional tan inmenso hemos recorrido con este material. Ha sido intensísimo, sí. Si intentamos encapsular la travesía de hoy, para no perdernos, comenzamos identificando el pánico visceral ante el fracaso juvenil. De ahí, atravesamos la sofocante niebla del ruido mental moderno que nos mantiene sedados todo el día. Y finalmente, desembocamos en el profundo coraje que exige abrazar nuestras propias áreas colapsadas, atreviéndonos a sostener el silencio sin intentar, digamos, embellecer nuestra realidad. Fue un trayecto que nos empuja paso a paso, desde la dispersión y la alienación más absoluta, hacia una concentración total en lo que es verdaderamente esencial. Y mira, para poner un ancla práctica a todo este vuelo reflexivo que hemos tenido, el texto sugiere incorporar a la cotidianidad una herramienta muy específica. Está catalogada como la oración más breve y simultáneamente más valiente que existe. Está tomada de un pasaje antiguo, de 1 Samuel 3:9, y son solo unas pocas palabras. Dice así: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¡Wow! Es una frase de una potencia arrolladora justamente en su simpleza. Porque, si te fijas, no hay discursos elaborados para impresionar a nadie. No, ni palabras rebuscadas. No hay listas interminables de exigencias o reclamos del día a día. Es pura receptividad. Es la actitud de alguien que tiene la humildad suficiente para saber que necesita ser instruido y, a la vez, la confianza plena de que existe una respuesta esperando ser oída, si tan solo se guarda silencio. Yo estoy convencida de que esa actitud, sostenida con disciplina en el silencio de los días comunes, es verdaderamente la semilla de cualquier transformación profunda. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para dejar a quienes nos escuchan con una última idea rebotando en la mente. Construyendo a partir de este fascinante simbolismo arquitectónico que hemos explorado hoy, si logramos internalizar que aquella voz cambió la historia justamente porque encontró eco en los muros caídos de San Damián, valdría la pena preguntarnos algo importante. A ver, ¿qué cosa? Tal vez esos defectos particulares, esas crisis recurrentes o esos fracasos inconfesables que cada uno intenta esconder desesperadamente de la vista pública, no sean, después de todo, una falla en el sistema. Tal vez representan exactamente el espacio despejado, dotado de la acústica más perfecta posible, que se necesitaba con urgencia para poder sintonizar finalmente, y sin interferencias, el propósito vital que nos está esperando. Es una perspectiva que tiene la capacidad de transformar radicalmente la forma en que juzgamos nuestras propias cicatrices y nuestros aparentes callejones sin salida. En fin, ha sido un privilegio inmenso diseccionar este material hoy. A todos los que nos han prestado sus oídos y han compartido este espacio de análisis profundo con nosotros, les agradecemos profundamente su tiempo y su disposición para adentrarse en aguas tan complejas e interesantes. Nos despedimos utilizando la antiquísima y poderosa fórmula que cierra este texto: paz y bien.